En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de maíz, donde cada amanecer parecía una oración silenciosa al cielo, vivía un hombre llamado Ernesto Ramírez. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, eran las de un campesino que había conocido tanto el calor del sol como el frío del abandono. Durante años, Ernesto fue conocido por su carácter fuerte, su mirada dura y sus palabras cargadas de enojo. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa dureza se escondía un corazón roto, herido por la pérdida y el dolor. Su historia comenzó mucho antes de aquel día trágico en que todo cambió. Años atrás, Ernesto había sido un hombre de fe. Cada 12 de diciembre, junto a su esposa María Elena, colocaba flores frescas a los pies de la Virgen de Guadalupe que adornaba una pequeña capilla al final del camino. Eran tiempos de esperanza. Las campanas de la iglesia sonaban al amanecer, los niños jugaban en las calles de tierra, y el perfume de las rosas guadalupanas llenaba el aire. Ernesto sonreía con orgullo, con la certeza de que su vida, sencilla pero plena, era una bendición. Sin embargo, la vida, a veces cruel y misteriosa, le arrebató aquello que más amaba. Una mañana de lluvia, mientras su esposa regresaba del mercado, un camión perdió el control en una curva. Ernesto corrió bajo el aguacero hasta el lugar del accidente, y allí la encontró. Tendida en el suelo, sin vida, con un rosario aún entre los dedos. Aquel día, su corazón se quebró en 1000 pedazos. El mismo hombre que antes rezaba cada noche, cayó de rodillas frente al altar y gritó: ¿Dónde estabas, Dios? ¿Por qué no la salvaste? Pero no hubo respuesta. Solo el eco del trueno y el sonido del viento golpeando las velas apagadas. Desde entonces, Ernesto cambió. Dejó de asistir a misa, arrancó el pequeño crucifijo que colgaba de su pared y comenzó a despreciar todo lo que representara fe. El pueblo, que lo conocía por su devoción, empezó a evitarlo. Algunos decían, el dolor lo volvió loco. Otros susurraban, ha perdido el alma. Pero en realidad, lo que Ernesto había perdido no era la fe, era la esperanza. Pasaron los años. El tiempo, lejos de curar su herida, solo la cubrió con una capa de amargura. Cada vez que pasaba frente a la capilla donde antes rezaba con su esposa, desviaba la mirada y murmuraba entre dientes: si Dios existiera, nunca habría permitido esto. Un domingo por la mañana, el sonido de los cantos religiosos lo despertó. Un grupo de mujeres había decorado la entrada de la capilla con flores y velas en honor a la Virgen de Guadalupe. Desde su casa, Ernesto las observaba con rabia contenida. Cada risa, cada oración, le parecía una burla al vacío que sentía en el pecho. Hasta que, finalmente, su enojo se desbordó. Tomó una botella, la llenó de gasolina y caminó con pasos firmes hacia la capilla. El sol ardía alto en el cielo, pero el fuego que llevaba dentro era aún más intenso. Las mujeres al verlo se apartaron, temerosas. Ernesto se plantó frente al altar y, con la voz temblorosa pero cargada de ira, gritó: si esta Virgen fuera real, que me detenga ahora. Nadie se movió. Solo el viento levantó las flores del suelo. Sin pensarlo 2 veces, arrojó el fuego sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo el marco, el vidrio y los pétalos de las flores. El calor era tan fuerte que las velas se derritieron en segundos. El olor del humo se mezcló con el perfume de las rosas quemadas. El pueblo entero se quedó en silencio. Por un instante, pareció que el mismo cielo observaba con tristeza aquel acto. Ernesto respiraba agitado, con el rostro cubierto de sudor y ceniza, mientras el fuego devoraba la imagen sagrada. Pero dentro de sí, algo comenzó a quebrarse. Una sensación de vacío, de culpa, de miedo. Era como si su alma le gritara que había ido demasiado lejos. Y fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. El aire se volvió denso, el fuego comenzó a disminuir, y entre el humo apareció una figura luminosa, majestuosa, serena. Jesús, con su túnica blanca y roja, miraba a Ernesto sin enojo, sin reproche, solo con una compasión infinita. Su rostro irradiaba una paz que desarmaba cualquier resistencia. Ernesto, al sentir su presencia, dio un paso atrás, confundido, con el corazón latiendo con fuerza. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo pudo murmurar, entre sollozos: ¿por qué? ¿Por qué me miras así, si yo he quemado lo más sagrado? Y en el silencio de aquel momento, sin que Jesús pronunciara palabra alguna, Ernesto comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Dios no lo había abandonado. Había estado allí, incluso en su dolor, esperándolo pacientemente para mostrarle su misericordia.
Aquella escena marcó el inicio de una historia de redención que el pueblo jamás olvidaría. El hombre que había destruido una imagen de la Virgen de Guadalupe se convertiría, con el tiempo, en testimonio vivo de que la fe puede renacer incluso entre las cenizas del pecado y la desesperanza. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El corazón lleno de oscuridad. Después de aquel trágico día en que perdió María Elena, la vida de Ernesto Ramírez se volvió una sombra. El hombre que antes despertaba al amanecer para dar gracias a Dios por los frutos de su tierra, ahora pasaba las mañanas sentado en el mismo banco de madera frente a su casa, mirando sin ver, escuchando sin oír. Las risas de los niños del pueblo, que antes le hacían sonreír, ahora eran como agujas que le recordaban lo que ya no tenía. El tiempo no lo curó, lo endureció. Su corazón se volvió como una piedra que ni las lágrimas ni las oraciones podían ablandar. Las manos que un día levantaron rosarios y velas en honor a la Virgen de Guadalupe ahora sostenían botellas de aguardiente y palabras amargas. Cada noche, Ernesto bebía hasta quedarse dormido, esperando que el sueño le robara, aunque fuera por unas horas, la imagen de su esposa muerta. En el pueblo, todos sabían que algo en él había cambiado para siempre. Los domingos, mientras las campanas llamaban a misa, Ernesto cerraba las ventanas de su casa para no escuchar. Si alguien pasaba frente a su puerta y lo saludaba con un Dios te bendiga, él respondía con un gruñido o con silencio. La fe que una vez lo sostuvo, se había convertido en una herida abierta. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo sobre las montañas, el padre Ignacio, el párroco del pueblo, decidió visitarlo. Era un hombre mayor, de voz serena y mirada bondadosa, que había conocido a Ernesto desde joven. Tocó la puerta suavemente, 3 veces, y esperó. Cuando Ernesto abrió, con la camisa desabotonada y el rostro cansado, el sacerdote solo dijo: «Hijo, hace tiempo que no te veo en la casa de Dios. ¿Puedo entrar un momento?». Ernesto no respondió. Se apartó sin decir palabra, y el padre Ignacio cruzó el umbral. El interior de la casa era un reflejo de su alma, polvorienta, silenciosa, sin luz. El padre miró la mesa, donde una vieja Biblia estaba cubierta de ceniza y telarañas. «¿Todavía la conservas?», dijo con una sonrisa suave. «No sirve de nada», respondió Ernesto con voz áspera. «Dios ya no está aquí». El sacerdote se sentó frente a él y, tras un largo silencio, murmuró: «A veces, cuando creemos que Dios calla, en realidad está llorando con nosotros». Ernesto soltó una carcajada amarga. «Si él llora, que llores solo. Yo ya no tengo lágrimas». El padre Ignacio se levantó, puso una mano en su hombro y dijo antes de irse: «Un día entenderás que ni el dolor más grande puede apagar el amor que él tiene por ti». Cuando la puerta se cerró, Ernesto quedó mirando la Biblia durante varios minutos. Por un instante, pensó en abrirla. Pero luego la empujó lejos y murmuró entre dientes: «Si Dios existiera, no habría permitido tanto sufrimiento». Los meses pasaron, y la oscuridad de su alma creció. Ernesto comenzó a odiar todo lo que recordara la fe. Los rezos de las ancianas, las procesiones, las imágenes de los santos en las calles. Incluso los cantos de los niños en la escuela parroquial le parecían una provocación. Cada vez que veía una imagen de la Virgen de Guadalupe, sentía una mezcla de dolor y furia, como si aquella figura le recordara todo lo que había perdido. Una noche, mientras caminaba de regreso del bar, con el paso torpe y la mente nublada, se detuvo frente a la pequeña capilla donde había rezado tantas veces con María Elena. Las velas titilaban detrás del vidrio, y el rostro de la Virgen parecía mirarlo con ternura. Ernesto apretó los puños y gritó: «¿Dónde estabas cuando ella murió? ¿Por qué no la protegiste?». El eco de su voz rebotó entre las montañas, pero ninguna respuesta llegó. Desde esa noche, algo dentro de él cambió aún más. Su rabia se convirtió en obsesión. Empezó a decir que la fe era una mentira inventada para consolar a los débiles. Que Dios no existía. Que los milagros eran solo cuentos para quienes no querían ver la realidad. Y así, poco a poco, el hombre que había sido un devoto creyente se transformó en un ateo lleno de odio. Pero lo que Ernesto no sabía era que, incluso en medio de esa oscuridad, Jesús lo observaba en silencio. No con reproche,
sino con el amor de un padre que espera el regreso de su hijo perdido. Porque aunque Ernesto había dejado de creer en Dios, Dios nunca había dejado de creer en él. Cierta mañana, mientras caminaba por el mercado, escuchó a dos mujeres hablando sobre la próxima celebración en honor a la Virgen de Guadalupe. Decían que la capilla sería decorada con flores, velas y cantos. Ernesto apretó los dientes. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no de emoción, sino de rabia. Sintió que debía hacer algo para demostrarle al mundo que todo aquello era falso. No lo sabía, pero ese pensamiento fue el primer paso hacia su encuentro con el mismo Jesús que tanto había rechazado. Esa noche no pudo dormir. En su mente, la imagen de la Virgen ardía una y otra vez. El fuego que lo consumía por dentro pedía salida. Y fue entonces, en medio de su desesperación, que tomó una decisión que marcaría su destino. El corazón de Ernesto, lleno de oscuridad y resentimiento, se preparaba sin saberlo para el momento en que la luz de Cristo entraría en su vida de la forma más inesperada. El amanecer siguiente sería el principio del milagro. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El regreso del panadero a Belén. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando Ernesto Ramírez emprendió el camino de regreso hacia Belén. Sus pasos eran lentos, pero su corazón latía con una fuerza nueva, como si una llama interior lo empujara a seguir adelante. El aire del desierto parecía distinto, más liviano, más puro. El silencio que antes le pesaba ahora lo abrazaba como un manto de paz. Mientras caminaba, las palabras de Jesús resonaban en su mente una y otra vez. Vuelve a encender el horno, Ernesto. No porque el pueblo tenga hambre de pan, sino porque tiene hambre de esperanza. Cada sílaba era como una semilla plantada en su alma. Recordó las veces que había pensado en cerrar su pequeña panadería, cuando los días oscuros le robaron la ilusión. Recordó los momentos en que la soledad lo hacía dudar incluso del amor de Dios. Pero aquella tarde, en medio del desierto, había visto lo imposible. Había sentido las manos del Maestro sobre las suyas, había escuchado su voz, había sentido su presencia. Y eso lo había cambiado todo. La noche cayó por completo cuando el viejo panadero llegó a las primeras casas de Belén. Las luces de las lámparas de aceite iluminaban las calles empedradas, y el murmullo del pueblo se mezclaba con el canto de los grillos. Algunos vecinos lo vieron llegar, cubierto de polvo, con el bastón en una mano y un trozo de pan en la otra. Nadie dijo nada, pero muchos pensaron que había perdido la razón. Ernesto solo sonreía. Su mirada, antes cansada, ahora brillaba con una paz que nadie entendía. Al llegar a su panadería, se detuvo frente a la puerta de madera. Aquella puerta, que había permanecido cerrada durante semanas, parecía esperarlo como una vieja amiga. Sacó la llave con manos temblorosas y la giró lentamente. El olor a harina vieja y leña apagada llenó el aire. Todo estaba en silencio, cubierto por una fina capa de polvo. Ernesto se acercó al horno, ese mismo horno donde durante años había horneado el pan para su gente. Pasó la mano por la piedra fría y suspiró profundamente. Aquí es donde comenzó todo, murmuró. Y aquí, Señor, volveré a empezar. Tomó unos trozos de madera y encendió una pequeña llama. Al principio, el fuego vaciló, débil, como si también necesitara recordar cómo arder. Pero pronto las llamas comenzaron a crecer, iluminando el rostro del viejo panadero. El resplandor anaranjado reflejaba en sus ojos una mezcla de fe y determinación. Mientras amasaba la harina con agua, Ernesto hablaba en voz baja. Este pan no será solo para alimentar cuerpos, será para tocar corazones. Cada hogaza llevará tu nombre, Jesús. La noche avanzó, y el olor a pan recién horneado comenzó a llenar la calle. Algunos curiosos se acercaron, atraídos por aquel aroma que les traía recuerdos de tiempos mejores. Una anciana, llamada Doña Carmen, fue la primera en entrar. Ernesto, ¿de verdad volviste a hacer pan? Pensé que ya no tenías fuerzas. Ernesto la miró y sonrió. No son mis fuerzas, Doña Carmen. Son las del que me levantó cuando caí. La mujer tomó un pedazo de pan. Al probarlo, las lágrimas le llenaron los ojos. Sabe, diferente. Porque ya no lo hago solo, respondió él, mirando hacia arriba. Poco a poco, más personas comenzaron a llegar. Viudas, niños, jornaleros, incluso aquellos que antes lo habían criticado.
Todos querían probar el pan del viejo panadero. Y esa noche, en cada rostro se dibujó una sonrisa. Nadie sabía por qué, pero aquel pan tenía algo especial. Al comerlo, el corazón se llenaba de consuelo, la mente se aquietaba, y muchos decían sentir una paz que hacía tiempo no conocían. Una niña se acercó al mostrador. Tenía apenas 8 años y llevaba un vestido azul remendado. «Señor Ernesto», dijo con timidez, «mi mamá está enferma y no puede venir. ¿Podría llevarle un pedacito?» Ernesto le entregó una hogaza envuelta en tela. «Dile a tu madre que este pan fue bendecido por el mismo que multiplica los milagros», dijo con ternura. La niña sonrió y corrió feliz hacia su casa. Ernesto la observó alejarse y, por un momento, creyó ver entre la multitud una figura conocida, vestida de blanco, observándolo desde lejos. El corazón del panadero dio un vuelco. Frotó sus ojos, pero la figura había desaparecido. Solo quedó el reflejo del fuego danzando sobre las piedras. Esa noche, cuando el pueblo volvió a dormir, Ernesto permaneció en silencio frente al horno, viendo las brasas consumirse lentamente. Sabía que algo sagrado había comenzado. No era solo pan lo que estaba horneando, era fe, esperanza y redención. Tomó un pedazo del pan aún caliente, lo partió y murmuró con voz temblorosa: «Señor, si tú estás aquí, quédate conmigo esta vez. No te vayas». Una suave brisa entró por la ventana. La llama del horno vaciló, pero no se apagó. Y entonces, en su interior, Ernesto sintió una voz, la misma que había escuchado en el desierto. «No me he ido, Ernesto. Estoy en cada pan que parte tu mano, en cada corazón que alimentas con amor. Yo vivo en ti». El panadero cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. En ese momento, comprendió que su misión no era simplemente hornear pan, sino recordarle al mundo que Jesús seguía vivo entre ellos, en los actos más simples, en el amor más silencioso. Desde aquella noche, la panadería de Ernesto Ramírez volvió a ser el corazón de Belén. Y cada vez que alguien cruzaba la puerta, podía sentirlo, como si una presencia invisible los envolviera con ternura. El milagro no había terminado. Apenas comenzaba. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El silencio y el misterio. Habían pasado ya varios días desde que Ernesto Ramírez volvió a encender el horno de su vieja panadería en Belén. El pueblo aún hablaba de aquel regreso inesperado. Algunos lo consideraban un milagro, otros una locura de un anciano cansado. Pero lo cierto era que, desde aquella noche, algo había cambiado en el aire. El aroma del pan se mezclaba con una sensación inexplicable de paz, y las personas que entraban a su pequeño local salían con una expresión distinta, más suave, más serena, como si el alma se les hubiera aligerado. Ernesto lo notaba, aunque no decía nada. Prefería guardar silencio, observando con calma cada gesto, cada mirada agradecida, cada lágrima disimulada. Dentro de su corazón, sabía que no era él quien obraba. Había algo más, o mejor dicho, alguien más. Por las mañanas, antes de que el sol se levantara, se sentaba frente al horno apagado y oraba en silencio. No pedía nada, solo agradecía. Y en ese silencio, sentía una presencia. Una calidez que lo envolvía, como si una mano invisible tocara su hombro y le dijera: «Sigue, Ernesto. Estoy contigo». Pero con el paso de los días, un nuevo misterio comenzó a rodear la panadería. Una noche, doña Carmen, la misma mujer que fue la primera en probar el pan bendecido, juró haber visto una luz dentro del local, aun cuando Ernesto ya había cerrado. La describió como una llama blanca, suave, que no quemaba, pero que iluminaba todo con un brillo celestial. Los vecinos comenzaron a hablar. Algunos decían que era el Espíritu de Dios manifestándose, otros, que quizás Ernesto estaba escondiendo algo. Una mañana, mientras amasaba la harina, Mateo, un joven aprendiz que había empezado a ayudarlo, se atrevió a preguntarle: «Don Ernesto, ¿usted ha visto esa luz de la que todos hablan?». Ernesto detuvo sus manos, respiró profundo y respondió: «Hijo, hay cosas que los ojos no siempre entienden, pero el corazón sí». Mateo frunció el ceño, confundido. «Entonces, ¿sí la ha visto?». El panadero sonrió con ternura. «Digamos que no la he visto con los ojos, pero la siento cada vez que el pan se hornea.
El joven guardó silencio. No comprendía del todo, pero había aprendido a respetar ese aire de misterio que rodeaba a su maestro. Esa misma noche, algo extraordinario volvió a ocurrir. Ernesto se quedó trabajando más tarde de lo habitual. La panadería estaba en calma, solo el crepitar del fuego y el suave sonido del pan inflándose llenaban el ambiente. De pronto, una brisa leve atravesó la habitación. Las llamas del horno se movieron como si respondieran a una presencia invisible. El panadero levantó la mirada. Durante un segundo, creyó ver una silueta reflejada en la pared. Un rostro sereno, con ojos llenos de compasión. Su respiración se detuvo. No era una ilusión. Era él. Jesús, observándolo en silencio, con la misma mirada que lo había alcanzado en el desierto. Ernesto cayó de rodillas. Señor, ¿por qué a mí? Soy solo un panadero, un pecador. El silencio respondió con dulzura. Y en medio de ese silencio, una voz profunda, pero suave como el viento, habló en su alma. Porque los corazones humildes son el horno donde yo sigo horneando el amor del Padre. Las lágrimas rodaron por su rostro. El fuego del horno ardía sin consumir la leña. Las brasas parecían eternas. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba, pero una sensación de paz lo cubrió por completo. Durante los días siguientes, Ernesto mantuvo aquel encuentro en secreto. No se lo contó ni siquiera a Mateo ni a doña Carmen. Sabía que algunos no entenderían. Pero cada vez que horneaba pan, sentía que no estaba solo. Y entonces, comenzaron los rumores más extraños. Algunas personas afirmaban que, al comer el pan de Ernesto, habían sanado de dolores que los médicos no podían explicar. Otros decían que al probarlo, se reconciliaban con familiares con quienes no hablaban desde años. Incluso hubo quien aseguró haber sentido un perfume celestial al entrar en la panadería, como si el mismo cielo se hubiese abierto allí. El sacerdote del pueblo, el padre Gabriel, escuchó todos esos testimonios y decidió visitar al panadero. Una tarde, tocó la puerta suavemente. Ernesto, hijo, el pueblo habla mucho de ti y de tu pan. El anciano lo invitó a pasar y le ofreció una silla junto al horno. Padre, lo único que hago es amasar harina y agua, dijo Ernesto con humildad. El sacerdote lo miró con atención. No, hijo, lo que haces es alimentar almas. Y eso no se aprende en ningún libro. El padre Gabriel tomó un pedazo de pan y lo probó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabe a fe. Ernesto bajó la mirada. Sabe a perdón, padre. Eso es lo que Jesús me enseñó. Desde ese día, el sacerdote comenzó a visitar la panadería cada mañana. A veces en silencio, a veces en oración. El fuego nunca se apagaba, y aunque el panadero envejecía, su espíritu parecía rejuvenecer cada día más. Pero el misterio continuaba creciendo. Algunas noches, la gente decía escuchar voces suaves que salían del interior del local. Voces que cantaban himnos antiguos, con una dulzura que hacía llorar. Ernesto lo sabía, no era un misterio para temer, sino un misterio para adorar. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana, murmuró en voz baja: Señor, si este silencio es tu presencia, que nunca se rompa. Y el viento respondió, moviendo las llamas del horno en un suave vaivén, como si el cielo le hiciera una promesa. El silencio y el misterio se habían convertido en parte de su vida. El panadero de Belén ya no era solo un hombre. Era un testigo de la misericordia que había visto con sus propios ojos. Y aunque muchos intentaban explicarlo, nadie lograba comprenderlo del todo. Porque el misterio de Dios no se entiende con la mente, se siente con el alma. Ernesto lo sabía. Y cada vez que colocaba una nueva hogaza en el horno, sonreía. Sabía que Jesús seguía allí, en cada chispa del fuego, en cada aroma, en cada corazón que se acercaba buscando algo más que pan. El silencio ya no lo asustaba. El misterio ya no lo confundía. Era el lenguaje del cielo hablándole en voz baja. Y mientras la noche caía sobre Belén, una vez más la llama del horno brilló con una luz diferente. No era fuego terrenal. Era la luz del amor eterno, la misma que había transformado su vida para siempre. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El encuentro con Jesús. La madrugada cubría Belén con un silencio sagrado. El cielo, aún teñido de tonos violetas, parecía esperar al amanecer con la calma de quien sabe que algo grande está por suceder.
En la panadería, el horno seguía encendido, pero aquella noche, el fuego no era el mismo. Las brasas parecían latir, como si tuvieran vida propia, y una luz suave, dorada, casi celestial, iluminaba las paredes de piedra. Ernesto Ramírez, sentado frente al horno, tenía las manos entrelazadas y la mirada perdida en el resplandor. Había pasado toda la noche orando en silencio. Desde hacía días, su corazón sentía una agitación distinta, una mezcla de paz y expectación. Era como si su alma supiera que el cielo estaba a punto de tocar la tierra una vez más. Señor, susurró con voz temblorosa, si estás aquí, háblame. Nada se escuchó, solo el crepitar del fuego y el leve murmullo del viento colándose por las rendijas de la ventana. Ernesto cerró los ojos, cansado. El calor del horno lo envolvía como un abrazo. De pronto, una brisa más fuerte entró, apagando parcialmente la llama. El panadero se levantó preocupado, tomó un trozo de leña y se acercó para avivar el fuego. Pero cuando miró dentro del horno, algo lo dejó sin aliento. En lugar de las brasas encendidas, vio un resplandor blanco, puro, cegador, que no quemaba, pero lo cubría todo con una luz viva. Retrocedió unos pasos, temblando. Y de entre aquella luz, surgió una figura. Un hombre de túnica blanca y manto rojo, con el rostro sereno y los ojos llenos de ternura. Su presencia llenó toda la panadería. Ernesto cayó de rodillas, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Señor, susurró entre lágrimas, no soy digno de verte, no soy digno. Jesús se acercó lentamente. Sus pasos no hacían ruido, pero cada uno parecía estremecer el aire. Se detuvo frente al panadero y lo miró con una dulzura infinita. Ernesto Ramírez, dijo con una voz que era como música y viento al mismo tiempo, ¿por qué temes lo que ya te he perdonado? El panadero no podía levantar la cabeza. Las lágrimas caían sin control. He fallado tanto, Señor, dudé de ti, perdí la fe, maldije los días de mi vida. ¿Cómo puedes seguir mirándome con amor? Jesús se inclinó, colocando suavemente su mano sobre el hombro del anciano. El contacto era cálido, pero más que eso, era vida. En ese instante, Ernesto sintió como si todo su dolor, su culpa y su cansancio se derritieran en aquella presencia. Yo no vine a buscar a los perfectos, dijo Jesús con voz serena, vine a buscar a los que se habían perdido. Tú eras uno de ellos, y hoy vuelves a casa. El panadero levantó lentamente la vista. Los ojos de Jesús brillaban con compasión infinita. Y en ellos, Ernesto vio pasar toda su historia, su infancia pobre, los días de hambre, las veces que compartió pan con los necesitados, y también sus caídas, sus errores, su incredulidad. Todo estaba allí, y sin embargo, no había juicio, solo perdón. Jesús extendió su mano y le mostró una hogaza recién horneada, que no existía allí segundos atrás. Toma, Ernesto, este es el pan de la vida. No el que alimenta el cuerpo, sino el que sana el alma. El panadero lo tomó entre sus manos temblorosas. El pan estaba tibio, perfumado, y emanaba una luz suave. Cuando lo partió, un aroma dulce llenó el aire. Ernesto lloró como un niño. Gracias, Señor, gracias por no olvidarte de mí. Jesús lo miró con ternura. Nunca olvido a quien me busca con el corazón. Pero ahora escucha, Ernesto, hay algo que debes hacer. El anciano asintió, con el rostro cubierto de lágrimas. El pueblo tiene hambre, no solo de pan, sino de esperanza. Llévales este mensaje, que yo sigo vivo, que cada acto de amor, cada perdón sincero, cada pan compartido en mi nombre, es un milagro que renueva la tierra. Jesús dio un paso atrás. El resplandor comenzó a intensificarse. El fuego del horno volvió a brillar, pero ya no era fuego, sino una llama dorada que se alzaba como una columna de luz. Ernesto quiso hablar, pero no pudo. Solo alcanzó a decir, no te vayas, Señor. Quédate conmigo. Jesús sonrió, con esa sonrisa que parecía contener todos los cielos. No me voy, Ernesto. Estaré contigo cada vez que partas el pan, cada vez que pronuncies mi nombre con amor. Yo estaré allí, en el fuego, en el silencio, en el corazón de cada alma que crea. La luz lo envolvió todo. El horno volvió a su estado normal, pero el ambiente seguía impregnado de un aroma que no era de este mundo. Ernesto permaneció de rodillas largo rato, sin moverse, sin hablar. Sabía que no había sido un sueño. Había visto al Maestro. Lo había sentido. Y su vida jamás volvería a ser la misma. Esa mañana, cuando el sol salió sobre Belén, el viejo panadero abrió las puertas de su tienda. El pueblo lo esperaba afuera, curioso, expectante.
Ernesto salió con una sonrisa serena y una canasta llena de pan recién horneado. Hoy el pan es gratis, dijo, porque hoy el cielo ha pasado por aquí. Las personas tomaron el pan, y al probarlo, muchos comenzaron a llorar. El sabor era distinto, dulce, suave, como si un pedacito del cielo se hubiese mezclado con la harina. Doña Carmen, conmovida, dijo entre lágrimas: Don Ernesto, este pan tiene algo, algo que sana el alma. Ernesto la miró con una sonrisa que irradiaba paz. No es mi pan, doña Carmen. Es el pan de Jesús. El pueblo de Belén nunca volvió a ser igual. Y cada mañana, cuando la luz del amanecer tocaba el horno encendido, se decía que una figura blanca podía verse entre las llamas, observando con ternura. Nadie sabía explicarlo, pero todos sentían lo mismo al entrar en aquel lugar. Una presencia viva, un silencio sagrado, una paz que solo podía venir del cielo. Ernesto lo sabía mejor que nadie. Jesús no solo había entrado en su panadería, había entrado en su corazón. El milagro. El amanecer en Belén era distinto esa mañana. El aire tenía un aroma a pan recién hecho, pero también a esperanza. Ernesto Ramírez se levantó antes del sol, como siempre hacía, aunque esta vez su corazón latía de una forma diferente. Desde aquella noche en que creyó ver a Jesús, algo en él había cambiado. No lo podía explicar, pero sentía una paz que no conocía desde su infancia. Salió al pequeño patio de su panadería y levantó la mirada al cielo. Las primeras luces del día se filtraban entre las nubes, y los rayos dorados parecían abrazar las calles empedradas del pueblo. Sus manos, antes temblorosas por el cansancio y el enojo, ahora parecían guiadas por algo divino. Mientras amasaba la harina, comenzó a cantar en voz baja un antiguo himno que su madre le había enseñado cuando era niño. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de emoción. Señor, si realmente fuiste tú quien me habló aquella noche, muéstrame una señal, murmuró entre lágrimas. De pronto, un fuerte golpe en la puerta lo sobresaltó. Al abrir, encontró a una mujer con un niño en brazos. Su rostro reflejaba dolor y desesperación. Por favor, dijo ella, mi hijo está enfermo desde hace semanas. Ningún médico puede ayudarlo. Me dijeron que usted vio a Jesús, que él lo tocó. Ernesto quedó sin palabras. El niño estaba pálido, con los labios secos y la respiración débil. Su instinto humano le decía que no podía hacer nada, pero una voz interior, suave y firme, le recordó lo que había sentido aquella noche. No temas. Yo estoy contigo. Con el corazón latiendo con fuerza, dejó el pan sobre la mesa y se arrodilló frente al pequeño. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas y, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo en voz alta: Jesús, no soy digno de pedirte nada. Pero si realmente transformaste mi corazón, si realmente me has perdonado, te ruego, toca a este niño como me tocaste a mí. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el crepitar del horno y el viento que movía las cortinas. Entonces, una brisa cálida recorrió el lugar, y un resplandor suave iluminó el rostro del niño. La mujer soltó un grito ahogado al ver cómo su hijo abría los ojos y sonreía débilmente. Está respirando. Está vivo, gritó ella, entre sollozos. Ernesto cayó de rodillas, abrumado por lo que acababa de presenciar. Su cuerpo temblaba, pero su alma se sentía ligera. No había duda. Jesús había obrado un milagro. El rumor se extendió rápidamente por Belén. Vecinos, curiosos y peregrinos comenzaron a visitar la panadería para escuchar lo sucedido. Pero Ernesto no buscaba fama ni reconocimiento. Con humildad, solo decía: no fue mi poder. Fue el amor de Jesús. Él cambió mi corazón, y ahora cambia la vida de quien cree. Los días pasaron, y el panadero empezó a hornear más pan del habitual, pero no para vender. Lo regalaba a los pobres, a los huérfanos y a los ancianos del pueblo. Muchos decían que el pan de Ernesto tenía algo diferente, que al comerlo sentían consuelo, esperanza y fe. Una tarde, mientras entregaba pan a una anciana ciega, ésta le tomó la mano y le dijo: Hijo, puedo sentir en ti la presencia del Señor. Antes eras tinieblas, pero ahora brillas con su luz. Ernesto no pudo contener las lágrimas. Miró al cielo y susurró: Gracias, Jesús. No solo devolviste mi fe, me diste un nuevo propósito. Desde aquel día, la panadería de Ernesto Ramírez se convirtió en un símbolo de fe y milagros. Muchos llegaban buscando curación, otros simplemente consuelo, pero todos se marchaban con algo más valioso que el pan: una semilla de esperanza. A veces, durante las noches tranquilas, Ernesto aún miraba hacia el rincón donde había visto la figura luminosa de Jesús.
No volvía a hablarle en voz alta, pero sentía su presencia constante, silenciosa, como un amigo que nunca se va. Y cada vez que alguien entraba a su tienda desesperado, él repetía las mismas palabras que lo habían transformado. No importa cuán roto esté tu corazón, si dejas que Jesús entre en tu vida, Él hará el milagro. Lección de fe y esperanza. El milagro del niño sanado cambió no solo la vida de Ernesto Ramírez, sino también la del pequeño pueblo de Belén. La historia se esparció rápidamente, y personas de lugares lejanos llegaban para conocer al panadero que había sido testigo del poder de Jesús. Pero lo que nadie sabía era que el verdadero milagro no había sido solo la curación del niño, sino la transformación del corazón de Ernesto. Durante las madrugadas, mientras amasaba el pan bajo la luz tenue del horno, Ernesto reflexionaba sobre lo que había vivido. Recordaba los días de odio, las noches de vacío y los años de indiferencia hacia Dios. Aquel hombre que había quemado una imagen de la Virgen María lleno de rabia ya no existía. En su lugar había un hombre humilde, con el corazón lleno de compasión y gratitud. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó a un grupo de hombres discutir. Uno de ellos, con voz burlona, decía: «Ese panadero está loco. Dice que Jesús se le apareció. ¿Quién podría creer semejante historia?». Ernesto se detuvo en silencio. Por un instante sintió una punzada de dolor, pero luego respiró hondo y sonrió. Caminó hacia ellos y, con calma, respondió: «Yo también habría dudado, hermanos. Pero cuando uno toca el fondo, cuando todo lo que ama se destruye, ahí es cuando entiendes que solo Dios puede levantarte». Los hombres quedaron callados. No había soberbia ni enojo en su voz, solo una serenidad profunda. Ernesto continuó su camino, dejando atrás murmullos que pronto se convirtieron en respeto. Esa noche, al regresar a su panadería, encontró a un joven sentado frente a la puerta. Tenía la ropa sucia y los ojos llenos de tristeza. «¿Puedo ayudarle, hijo?», preguntó Ernesto. El joven levantó la mirada y respondió con voz temblorosa: «He perdido la fe, y no sé cómo volver a encontrarla». Ernesto se sentó a su lado. No habló de milagros, ni de visiones, ni de apariciones. Solo le contó su historia, cómo el dolor lo había llevado a rebelarse contra Dios, cómo la oscuridad lo había consumido, y cómo Jesús, en su infinita misericordia, lo había alcanzado cuando menos lo merecía. «A veces», dijo Ernesto mientras miraba el cielo estrellado, «el Señor permite que caigamos muy bajo para que entendamos que sin Él no hay vida. Pero cuando le abrimos el corazón, aunque sea un poquito, Él entra y lo transforma todo». El joven comenzó a llorar. Ernesto le ofreció un pedazo de pan recién horneado y le dijo: «Este pan no solo alimenta el cuerpo, hijo. Es un símbolo de algo más grande, del amor que nunca se acaba». Aquella conversación cambió al joven, y pronto otros llegaron buscando el mismo consuelo. La panadería se convirtió en un lugar de encuentro para quienes habían perdido la fe. Algunos llegaban buscando pan, y se marchaban con esperanza. Otros venían en silencio, solo para escuchar las palabras del hombre que un día había sido un ateo, y ahora hablaba con el fuego de quien ha visto la luz. Una mañana, mientras repartía pan a los más necesitados, una mujer anciana le dijo: «Ernesto, ¿cómo hiciste para perdonarte después de tanto dolor?». Él se detuvo, miró el horizonte y respondió con ternura: «No fui yo quien se perdonó, fue Jesús quien me abrazó cuando yo creía que no había perdón para mí». Y esas palabras quedaron grabadas en los corazones de todos los que lo escucharon, porque comprendieron que la fe no nace de ver milagros, sino de confiar en medio de la oscuridad. Ernesto ya no buscaba señales, ni necesitaba pruebas. Sabía que Jesús estaba con él cada día, en los pequeños gestos, en el aroma del pan, en la sonrisa de los niños, en la mirada agradecida de los pobres. Esa era su nueva forma de adorar, servir y amar sin esperar nada a cambio. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a llamarlo el panadero de la fe. Pero él siempre respondía con humildad: «No soy más que un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Si Él pudo transformar mi corazón, también puede transformar el tuyo». Y así, Belén dejó de ser un pueblo olvidado para convertirse en un lugar de esperanza. Cada persona que pasaba por la panadería se llevaba algo más que pan, se llevaba la enseñanza de que Dios no abandona, incluso cuando parece guardar silencio. Porque la verdadera lección de Ernesto Ramírez fue esa: la fe no es entender a Dios, sino confiar en Él aunque no lo entiendas.